Seguidores de Impulso Norte, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tenemos como invitado a Antonio Manco, periodista especialista en inteligencia artificial. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Estuardo Cáceres. Un saludo a todo Bien, el bien. para iniciar, coméntame un poco qué representa la aprobación de este reglamento de la Ley 31814 para el Perú en términos de transformación digital. Ok, muchas gracias. Bueno, en primera instancia se necesitaba una ley así. De hecho, la norma tiene varios aspectos a tomar en cuenta. No solamente está referida al título, que bueno, hemos escuchado todos ya en relación a que es una norma que promueve el desarrollo económico y social del país. Creo que al revisarla hay mucho más información que nos va a ayudar sin duda a tomar decisiones que no debe quedar solamente en lo que señala el Estado peruano a través de este reglamento, sino que tiene que involucrar a varias instituciones públicas y privadas, porque estamos ante una suerte de tecnología que apunta no solamente a- al sector público o a las empresas, sino también tiene una implicancia mucho mayor desde temas de salud, educación, en el lado periodístico también, por supuesto, y en otros ámbitos, ¿no? Yo personalmente destaco que aquí se hable de la seguridad digital, se hable de que se evite sesgos, sea precisos respecto a la discriminación, y además se habla de un riesgo alto de afectar, por ejemplo, la vida, la dignidad humana o la libertad. Y por eso la norma tiene y exige un algoritmo transparente que implica a desarrolladores y a quienes implementan estas tecnologías, porque si bien es cierto, en este momento la inteligencia artificial tiene como base un aprendizaje a través de estructura tecnológica que no es hecha en Perú, en algún momento esta tecnología va a empezar a ubicarse a través de pequeñas islas en cada país y su uso además va a empezar a ser más específico. Ahora tenemos una IA generalizada, que es la que usamos todos, que es básicamente eh, una IA para uso doméstico probablemente o para otros fines, pero a largo plazo esta va a ir ampliándose y va a ser solamente, va a dejar de ser IA generativa y va a implicar a otros ámbitos sociales, económicos, por qué no decir culturales, ciencia y otros, ¿no? Claro, ¿y qué diferencia esta regulación que se va a aplicar aquí en Perú de lo que hacen ya otros países en materia de inteligencia artificial, ya sea en Europa, Estados Unidos? Mira, yo creo que este reglamento se ha adaptado a nuestro país, ¿no? Yo creo que está muy bien adaptada. Hay algunos temas que probablemente en el proceso van a tener que ser mejorados. Yo destaco que primero se esté tomando en cuenta la ley respecto de problemas principales que ya los mencioné, ¿no? Sumado al tema también de la seguridad digital, ¿no? Tenemos un problema muy serio en entidades financieras que de alguna manera han sido víctimas de accesos ilícitos, se ha extraído información de cuentas personales y ahí ya existe inteligencia artificial como tal, donde que ha sido utilizada probablemente de manera masiva por esta ciberdelincuencia. Está adaptada justamente a esa debilidad que tiene nuestro país, ¿no? Ya dije, hay algunos aspectos de riesgo alto, salud, educación, justicia y finanzas. No olvidemos un reciente hecho lamentable donde, pues, si bien no tiene nada que ver ahí la IA, este suero que afectó a un número importante de personas, ¿no? Cobró la vida de muchas personas, recuerden ustedes, de un conocido laboratorio. Entonces, yo me ubico en ese escenario, ¿no? Si pensamos en la inteligencia artificial desde el lado de los beneficios está bien, pero también debemos pensarla y meditarla desde el punto de vista eh, de el aspecto diario. Si se va a usar en el tema de salud, tiene que haber una supervisión humana. Si se va a utilizar en temas de educación, debe haber una constante actualización. Entonces, yo creo que ahí marca la diferencia, ¿no? Otros países están más apegados probablemente al tema tecnológico porque hay aspectos diferentes. Hay una seguridad digital mayor, tenemos también otro tipo de sistemas mucho más interconectados, más velocidad en Internet, tenemos también plataformas
mucho más económicas, ¿no? Para que la gente acceda. En el caso del Perú, básicamente estamos a nivel tecnológico un poco desfasados, por eso que la norma creo que se adapta y se diferencia de otros países, ¿no? Hay varios aspectos ahí importantes, porque también hay una relación o una vinculación de dónde deben ir las personas que se sientan afectadas por el uso de la IA. Y ahí también se menciona mucha información de cuáles son las entidades del Estado hoy en día que tienen que cautelar ello, ¿no? Claro, y algo a resaltar son los principios éticos. ¿Cuáles son estos principios que van a guiar a esta norma en el país? Claro, mira, yo creo que ahí, a ver, la parte de ética, yo creo que así como existen en este momento diversas entidades, colegios de periodistas, de ingenieros, de abogados, cada uno tiene sus normas éticas diferentes, tiene que haber una adaptación en este momento, ¿no? Y urge justamente, yo voy a insistir en ello, necesitamos líderes que tengan conocimiento claro de lo que es la inteligencia artificial y de sus usos, porque va a empezar está involucrado de manera muy rápida, ¿no? Entonces, eh, para empezar, la ética justamente nace de los gremios y de las organizaciones sociales, políticas también, ¿por qué no decirlo? Entonces, yo creo que esa base que ya existe tiene que adaptarse a estas nuevas tecnologías. En el lado del periodismo, por ejemplo, ya sabemos, ¿no?, que la inteligencia artificial no debe suplir el criterio humano o las decisiones que se tomen a nivel periodístico. Tiene que ser uno transparente a la hora de que publica, por ejemplo, algún contenido usando la inteligencia artificial. Otro, no somos medios de comunicación que no debemos basarnos solamente en una fuente, sino en cruzar varias fuentes. La IA puede ser un soporte y una ayuda, pero no debe ser una fuente exclusiva. Así como yo te estoy comentando estos tres aspectos, o cuatro y muchos más probablemente, donde los periodistas tenemos que ceñirnos a una norma y sabemos perfectamente lo que debemos y no podemos hacer. Y esto debe ser precisarse también en los códigos de ética de los diversos colegios o entidades vinculadas o que confluyen, ¿no?, a los profesionales del país, por ejemplo. Eso también tiene que darse con ingenieros, con, no sé, temas de salud, en fin, con varias profesiones. Así que yo creo que ese es un proceso que va a venir pronto y hay que estar atentos a ello, ¿no? Claro, y ahora también sabemos que van a haber algunos mecanismos de control y supervisión se han planteado para fiscalizar la aplicación. ¿Cuáles van a ser estos? Sí, justo yo te comentaba ello, ¿no? A ver, debemos primero tener en claro, y esto mucha gente no lo sabe, eh, que existe una Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Esta es la que está elaborando la estrategia de IA y hay justamente una proyección para que el año 2030 exista esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que se llama ENIA, ¿no? Y además una estrategia nacional de gobierno de datos, porque ya para esa época vamos a estar hablando de un número importante de datos que van a estar probablemente en algunos servidores y tienen que ser bien cauteladas. No olvides que la IA, al confluir con los datos, también revela la necesidad de tener seguridad en esos aspectos. Sin embargo, también las personas deben saber que existe hoy en día una plataforma digital única del Estado peruano para orientar al ciudadano que está en go.p/IA Perú. Y ahí entiendo que ya se van a colocar, si es que ya no se ha hecho, protocolos de alerta. Sabemos, por ejemplo, que hay una competencia de Indecopi, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con servicios o con, por ejemplo, compras, uso de tus datos y de tu información. También está la División de Investigación de Ciberdelincuencia, que es de la Policía Nacional del Perú, cuando, por ejemplo, se habla mucho hoy en día, y esto es un tema muy, muy peligroso, de que existe un ciberacoso, incluso con fines delictivos, de personas que están, por ejemplo, en estos famosos juegos de Roblox, ¿no?, donde utilizan avatares y cambian las voces usando la IA para, pues, pues, presunto abuso de menores de edad o de captación de menores de edad. Entonces, la policía es ahí la entidad encargada y reitero, ¿no? Hay que conocer todos estos sistemas que están utilizando la delincuencia con estos fines ilícitos. También hay una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es la ANPDP, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque también, reitero, si uno procesa millones de datos con la inteligencia artificial,
Va a ser mucho más sencillo, por ejemplo, que estos delincuentes extraigan información de ciertos portales, entidades del Estado o entidades privadas también, bancos, por ejemplo, y las procesen de manera rápida con la IA y puedan usar estos datos con otros fines ya delictivos. Entonces, hay este abanico de tres instituciones, que deberían haber más, por supuesto que sí, y entiendo yo que también, reitero, debe haber el compromiso del sector privado con estos aspectos, ¿no? Y un último tema que no es menor y es muy importante es la alfabetización digital, ¿no? Porque, bueno, hoy en día todo mundo tiene la posibilidad de tener IAs gratuitas en el celular a través de plataformas como ChatGPT, como Gemini y como otras, ¿no? Sin embargo, hay que educar a las personas para saber hasta qué punto uno puede utilizarlas, de qué manera uno debería confiar en estas plataformas, quiénes son los sectores vulnerables que las pueden estar utilizando y pueden haberse perjudicado o pueden verse perjudicados, ¿no? Porque en otros países se ha hablado hasta que la inteligencia artificial puede ser utilizada, mal utilizada y provocar hechos lamentables, aunque eso está en investigación, pero igual lo comentamos, por ejemplo, para un reciente caso de una persona que se autoeliminó, ¿no? Hay esos aspectos extremos donde se habla de que la IA puede generar de alguna manera una suerte de detonante crítico complicado, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. En este segundo bloque, Antonio, te quería preguntar, ¿cómo es que va a impactar este reglamento en la innovación y el desarrollo económico del país? Bien, ok, mira, primero yo quisiera, por ejemplo, que esto tendría que ir a la par con el desarrollo de diversos servicios que ofrece el país. Para empezar, primero, ¿no? En el tema social. Eh, Necesitamos un sistema de salud interconectado y esto es lo que siempre se ha hablado, ¿no? Y la inteligencia artificial puede ser un impulso para ello, ¿no? Probablemente antes era difícil y complicado con los sistemas que existían de hacer una interconexión, por ejemplo, de historias únicas a nivel nacional, ¿no? Tener grandes bases de datos interconectadas era complicado, pero ahora esto podría cambiar, ¿no? Ahí podríamos tener un aporte importante de la inteligencia artificial para temas de salud, ¿no? Y la tecnología puede tornarse mucho más aliada o puede ser aliada, en este caso, el desarrollo social. En materia económica, hay muchas, muchos planes, muchas estrategias que he leído puntualmente de profesionales, no necesariamente que las aplican acá, pero están haciendo mucho tema experimental en cuanto a las proyecciones económicas, al uso correcto de los recursos del Estado, a mapear resultados, buenos ejemplos, ¿no? Que podrían también impulsar el desarrollo económico. Sabemos, por ejemplo, que en el Perú existe un Instituto Nacional de Estadística e Informática, porque todo Estado y todo gobierno debe tener uno, debe estar monitoreando el crecimiento económico, debe estar monitoreando el PBI, la inversión en educación, en salud. Yo siento de que la inteligencia artificial va a transparentar mucho de esto, pero hay que ver que también, reitero, nuestros especialistas, nuestros profesionales puedan prepararse en ese ámbito, ¿no? Puedan conocer realmente ese potencial que tiene la inteligencia artificial. Yo hacía una comparación de cómo en otros países probablemente estos avances son mucho mayores porque ya está todo digitalizado. Y aquí hay una brecha digital todavía, incluso cuando hablamos desde la conexión, aunque es verdad que se ha avanzado en telecomunicaciones, pero todavía hay zonas aisladas en el Perú, ¿no? Hay colegios que pueden tener computadores y estas no funcionan. Hay también sistemas de comunicación deficientes todavía por teléfono. Entonces, el primer paso creo que debería ser romper esas brechas y empezar justamente a modernizar y a interconectar el Estado, ¿no? Así que yo tengo muchas esperanzas de que esto pueda cambiar a medida de que existe ya un reglamento que va a generar un impulso en la ley. Claro, y también a partir de este reglamento se debería contemplar también un presupuesto mayor, ¿no? Para este cierre de brechas y usarlas con la IA, ¿no? Para cerrar estas brechas, usar la IA para cerrar estas brechas. Sí, o sea, yo diría que
hay una Secretaría de Gobierno Digital, voy a insistir con ello, con muchos profesionales capacitados que seguro ya están trabajando en estas estrategias. Esto es como la columna vertebral, ¿no? Este reglamento, pero va a depender del compromiso de cada sector. Y no solo estoy hablando del Estado que está presencialmente aquí en Lima, ¿no? No olvidemos que hay una descentralización en temas de educación y salud en diversas partes del país, y ahí también debe darse esto, ¿no? La ley 31814, si bien es cierto, tiene entre esos objetivos, hay que comprenderla, interpretarla correctamente y adaptarla también a cada realidad. Las mismas necesidades que tienen los colegios en Lima no son las mismas que tienen en nuestra Amazonía, ¿no? La innovación es importante, pero yo añadiría dos aspectos ahí, ¿no? Hemos hablado ahora mismo del Estado, pero el empresario, ¿no? Eh, que puede tener o tiene una presencia importante aquí, tiene que también, tiene también que invertir en este ámbito, ¿no? Eh, Sería muy, muy importante, por ejemplo, que el sector privado eh, aporte justamente a tener mejores productos y servicios. O sea, a ver, si tenemos, por ejemplo, una empresa operadora de telefonía que está operando en el país y que tiene una nueva tecnología que pueda generar una mejor interconexión a través de satélites, por ejemplo, en diversos lugares que están afectados justamente por estar apartados no están cerca de una antena de telefonía, pero sí está el satélite o todos los satélites de Starlink, perdón, que funcionan en cualquier parte del Perú ahora mismo, perfectamente pueden comprar estos sistemas y darle internet a estos lugares. Pero no solo eso, en estos mismos espacios donde pues hay estudiantes que pueden tener unas limitantes a la hora de conocer la educación, que probablemente con estas limitaciones se acorten brechas y ahí, en esos lugares, podemos tener gente que empiece también a recibir capacitación e innovar, ¿no? Escolares, luego de repente, ¿por qué no hablar de la educación a distancia? Que hoy en día pues tiene muchos patrones de éxito, ¿no? ¿Por qué no darle una educación a distancia de calidad a estos chicos que probablemente absorban y puedan educarse mucho mejor o al mismo nivel, mejor dicho, que cualquiera que está en una ciudad, ¿no? Y luego pues salir con muchas ideas y muchas propuestas. Sabemos también que Concitec tiene un trabajo importante y hay un buen avance que se da ahí. Y Concitec tiene muchos acuerdos con el sector privado. Entonces, yo insisto en que estos aspectos necesitan aliados en el sector privado, donde probablemente hay mucha gente que probablemente cree que la empresa busca solo un beneficio, pero un beneficio para la sociedad. Desde ese punto de vista hay que verlo, ¿no? El desarrollo del talento, ¿no? Como ya dije, capacidades humanas adecuadas, también debe apuntar a las universidades, ¿no? Eh, y esto, reitero, va a pasar porque justamente la planeación y el reglamento se apliquen de manera correcta. Así que pensemos en eso y pensemos también que hay un gran talento aquí que no hay que dejarlo ir fuera y que yo creo que con una buena estrategia vamos a avanzar rápido en ese sentido. Claro. Y bueno, y en este reglamento que se ha publicado, ¿qué usos de la inteligencia artificial han sido prohibidos expresamente? Mm. Ok, mira, yo creo que hemos descubierto una parte de lo que, entre comillas, de manera ilegal, eh, puede hacerse usando la IA, pero yo creo que hay muchos aspectos más que probablemente ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Eh, a ver, el que experimenta con la IA y tú y muchos nos debemos haber dado cuenta que empezamos a crear nuestros propios flujos, ¿no? Y muchos a veces preferimos que esos flujos exitosos guardarlos bajo siete llaves. Hasta ahí, si es alguien que tiene un perfil profesional y usa la IA con fines de beneficio, ¿no? Y conoce algunos flujos interesantes del uso de la IA. No sé, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo mucho con con chatbots personalizados, ¿no? Para diversas necesidades mías, porque conozco yo mis necesidades. También va a haber gente que va a encontrar flujos detrás de los cuales hay delito o hay diversos aspectos negativos. Conocemos una parte. ¿Cuáles son, por ejemplo, los que ya sabemos? ¿No? Primero, este uso para clonar imágenes de video de personas,
animaciones que ponen a ciertos personajes públicos diciendo cosas que nunca han señalado, la clonación de voces para estafar a personas vía telefónica, el manejo de grandes cantidades de bases de datos para generar llamadas spam, la posibilidad ahora de empaquetar en un link eh, estos virus que son bastante peligrosos y toman control de equipos y de máquinas. Todo eso, bueno, se está haciendo ya y la policía está detrás de ellos, pero sí va a ser importante que se tome en cuenta mucho más allá algunos datos, ¿no? Por ejemplo, se habla de que en elecciones podemos tener una influencia engañosa y manipuladora cuando se tomen decisiones importantes de elegir un candidato, ¿no? ¿Y a qué me refiero? ¿No? Hace unos años salió el caso de Cambridge Analytica, no sé si recordarás, donde Donald Trump y Hillary Clinton estaban por enfrentarse en una final voto a voto y habían por lo menos 4 o 5 estados donde había una diferencia mínima de votos. Y el equipo de campaña de Donald Trump introdujo cierta desinformación a electores en Florida, por ejemplo, y logró ganar en esos estados solo por tener información privilegiada o tener bases de datos y con conocimiento de preferencias de ciertos públicos. Entonces, delineó el discurso o se delineó el discurso a favor de un candidato y lamentablemente se truncó probablemente una elección transparente. Y recuerden que incluso Mark Zuckerberg, dueño de Meta, que fue el que habría facilitado esta información, tuvo que ir a tribunales a responder, ¿no? Entonces, ese punto de vista no debemos omitirlo. Hay la posibilidad de manipular a grandes bolsones usando la IA de manera ilícita y eso es lo que tenemos claramente que descubrir y aprender procesos para evitar que se vuelva a repetir. Eh, Otro riesgo grande creo que es que se empiece a usar la IA sin supervisión humana. Por ejemplo, en la gran producción nacional, si se deja la IA decidir sin supervisión humana, podemos tener problemas, ¿no? La vigilancia masiva, ¿no? Sin tener una norma que la respalde. No sé, a veces hay cámaras, a veces hay servicios de espionaje, eh, que pueden ser justificados hasta cierto punto, pero no debemos dudar de todo un importante sector de la población que puede estar consumiendo un producto o puede estar accediendo a un préstamo, pero no todos pueden ser vulnerados de vigilancia, ¿no? Por eso siempre hay que, si bien es preventiva la seguridad, sí es necesario que también no se afecten los derechos del resto de personas. ¿No? Y ya dije los sesgos, ¿no? Eh, pero también el análisis y clasificación de datos sensibles, ¿no? Por ejemplo, que se aparte a un lado a personas que tienen opiniones políticas diferentes, origen étnico diferente o orientación sexual diferente, ¿no? Y que se hagan una discriminación utilizando la tecnología de la IA para separar, para hacer sesgos, eso también es un uso prohibido, ¿no? O la predicción también de comisión de delito. Ahora que se habla mucho de los rasgos de personalidad y el perfilamiento, eso también es un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y yo te diría que hay mucho más, ¿no? Hay que ir descubriendo estos malos usos de la IA y evitar que se hagan masivos. Claro, y bueno, ya para finalizar, en estos días y en estos meses hay muchas tendencias con el uso de la IA, que podemos crear nuestras propias fotos, subiendo fotos personales, ¿no? A la IA. Pero también hay mucha desconfianza de la población y vemos también algunas notas web, ¿no? De que dicen que no tenemos que subir nuestras fotos personales a la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu posición frente a esto? ¿Hay que confiar en la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto? Sí, mira, a ver, yo sé que esto es algo que se repite mucho, pero yo te voy a decir la verdad, nuestras fotos, no de ahora, de hace muchos años, ya están en poder de, primero, de lo que se usó para entrenar a la IA, ¿no? Muchas de nuestras imágenes, no ahora, se han usado hace mucho tiempo para entrenar a la inteligencia artificial. Obviamente no es que van a repetir mi rostro o tu rostro en algún resultado. Se cogen rasgos o aspectos puntuales para delinear rostros nuevos en el resultado de la IA. Eso no es nuevo. O sea, yo sé que pues dicen, no, ya subiste tu foto
a la IA estás perdido, la pueden usar de manera ilegal. O sea, mira, todos estos datos masivos hace mucho tiempo están filtrados. Probablemente incluso desde tu evolución de la edad, eso puede estar en algún servidor en el mundo, ¿no? Eh, y es inevitable que vamos a tener que compartir cierta información, pero hay datos sensibles, ¿no? Probablemente la imagen está en tu Facebook, donde por sí, de ahí nomás puede entrar un bot y extraerla y ya está, con tu nombre, ¿no? Pero hay datos sensibles, por ejemplo, los datos de nuestros documentos nacionales de identidad, los datos respecto de si tenemos o no alguna deuda, la información sobre propiedades, números de cuentas bancarias. Esa información sí es sensible y esa es la que sí uno no debe entregar a la inteligencia artificial, ¿no? Yo me cuidaría mucho, por ejemplo, si quiero hacer estos diseños o fotos o lo que fuere con un DNI, no con mi DNI. O sea, eso sería absurdo, ¿no? Tomarle una foto al DNI y colocarla, ¿no? Eso no se debería hacer. O, por ejemplo, responder a menores de edad, ¿no? Eso también creo que sí es un tema que hay que tomar en cuenta y evitar, pues, que se haga mal uso de estas imágenes. Porque en cualquier momento esto puede haber una extracción de datos ilegal y ahí van a empezar los problemas, ¿no? Entonces, sí, yo diría, la IA primero, de por sí, al menos que nos garantice cierta seguridad, pero no dejar de lado que así como también esta tu información en la IA puede estar ya filtrada en estos famosos spammers telefónicos que te llaman todos los días y que se enteran de que de repente contestaste una llamada de una empresa de telefonía y de pronto te llaman cuatro más de un seguro porque el sistema de detección de IA avisó que ya contestaste la llamada y con lo cual te permite que siga siendo acosado telefónicamente. Eso, por ejemplo, también es ilegal, ¿no? Y ya no debería estar ocurriendo, pero ocurre en el Perú. Y así como esos aspectos, muchos más probablemente van a ir cambiando y evolucionando. Así que esto no debe parar. Y así como existe un código penal que se actualiza constantemente todos los años y se modifica porque las figuras delictivas varían, también debe haber, sin duda, una norma que tenga que ir evolucionando de acuerdo al uso de cada país, de cada región y, por qué no, de cada ciudad con diversos aspectos nuevos que vayan a aparecer en el camino. Bien, Antonio, muchas gracias por tus alcances. Ahora ya está un poco más claro. Bien, seguidores de Impulso Norte, esa ha sido la entrevista a Antonio Manco, periodista especialista en inteligencia artificial, que nos ha explicado un poco más el día de hoy sobre la ley y el reglamento sobre el uso de inteligencia artificial en el país. Conmigo será hasta una siguiente entrevista. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Impulso Norte.